Bueno, todavía no en 4 años. Apague su micrófono.
Muchísimas gracias, Luis Carlos, ahí por esta invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí con todos ustedes y pues demos inicio a esta conferencia. Entonces, empiezo con esta frase del economista austriaco F.A. Hayek. La economía nos enseña cuán poco sabemos realmente sobre lo que imaginamos poder diseñar desde arriba. Pues mucho gusto, mi nombre es José Pablo Méndez, como ya se me introdujo anteriormente. Actualmente pues estoy en la universidad, estoy estudiando la licenciatura en Economía en la Universidad Rafael Landívar. También trabajo en el Banco de Guatemala actualmente, ya ejerciendo formalmente como economista. Es un gusto estar aquí compartirles el día de hoy pues esta pequeña presentación y conferencia, la cual se titula Historia y Política Macroeconómica, un panorama general a lo largo del tiempo. Entonces, exploremos un poquito nuestra agenda. Me tomé la molestia, el gusto realmente de leer un poquito lo que vendría siendo su plan de ruta o su programa académico y pues vamos a abordar lo que es la unidad 3 que actualmente se describe en ese programa. Esta se titula, pues, al igual que la conferencia Historia y Política Macroeconómica, vamos a tocar estos 10 temas. Yo estoy obviando el tema que es sobre el PNB y el PIB. Voy a tomar nada más estos 10 de los 11 que yo pude encontrarme por ahí y para ponerlos un poquito en contexto. La historia de la macroeconomía al final viene siendo la historia del pensamiento económico. A nosotros en la cátedra se nos enseña que existen dos grandes ramas de la economía. Está la macroeconomía y también está la microeconomía. Sin embargo, hay una tercera rama que es bastante bonita e interesante, ya cuando uno estudia a profundidad, pues economía, pues se la presenta, la cual viene siendo el pensamiento económico. Entonces yo quiero abordar esta presentación también desde esta tercera disciplina. Vamos a estudiar un poquito lo que vendría siendo el pensamiento económico. Al final el pensamiento económico pues es esa tercera rama que abarca, pues valga la redundancia, la forma de pensar como un economista, porque recordemos que al final un economista no es solo un matemático, un psicólogo, sino que también es un historiador y pues quiera que no, una especie de pensador. Entonces han existido muchas escuelas de historia económica a lo largo de la historia. Vamos a tratar de abordar cada uno de estos temas bajo las escuelas como que más influyentes. Vamos a tomar a los clásicos, vamos a tomar a los marxistas, vamos a ver un poquito a los keynesianos y a una escuela no muy conocida, la cual viene siendo la escuela austriaca de la economía. Entonces, ya con esa pequeña introducción podemos empezar. Vamos a tocar el primer tema, el cual viene siendo los ciclos económicos. Y los ciclos económicos, pues yo lo quise abordar bajo estos cuatro puntos de vista, el cual tenemos la expansión crediticia artificial. Aquí, si ya empezaron a ver a Keynes, pues se podrán familiarizar un poquito con esto que es el multiplicador keynesiano. Tenemos qué son los ajustes inevitables, también tenemos pues qué pasa en la productividad cuando esta pues tiende a distorsionarse y pues el gran debate del siglo. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar de esto, pero el gran debate del siglo pasado fue entre los economistas Keynes y Hayek. Este es un libro, es muy bueno, se lo recomiendo. Está, bueno, prácticamente en cualquier biblioteca. Yo lo leí en la biblioteca de la Universidad Rafael Landívar. Ahí tenemos un ejemplar por si quieren echarse una vueltecita. Y pues básicamente, ¿qué es un ciclo económico? Recordemos de que la economía al final pues tiene varios picos, no es lineal como muchas veces quisiéramos que fuera. Nosotros quisiéramos estar tal vez o en el pico más alto y que fuéramos subiendo y subiendo en el tiempo. Quisiéramos estar en un entorno pues de crecimiento constante. Sin embargo, pues eso no es así. Nosotros nos sometemos a muchas crisis y nos hemos sometido a muchas de estas a lo largo de la historia. Recordemos de que al final los ciclos no son solo números, estos son también los resultados de muchas decisiones empresariales, señales en los precios y pues muy a menudo de decisiones políticas sobre lo que vendría siendo el crédito y la moneda. Entonces vamos a repasar un poquito pues más o menos cómo abordan los ciclos económicos distintas escuelas de la economía. Y pues recordemos de que a lo largo de la historia del pensamiento económico, pues este concepto ha venido cambiando. ¿Qué nos dicen
los pensadores clásicos. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran Adam Smith, se encuentra también Daniel Ricardo y, como no, Karl Marx. Ellos decían que al final los ciclos económicos pues son oscilaciones en respuesta a los shocks que pasan pues, en el corto plazo. ¿Y que viene siendo un shock? Al final es como que una pequeña alteración que es medible en ese corto plazo. A diferencia de los marxistas, ellos decían de que las crisis o que eran causadas por un ciclo económico, pues se venían dando a través de que el capitalismo como tal, pues estructuralmente, pues no podía funcionar. Luego podemos ver a Keynes, que él introdujo más o menos como que esta idea de la demanda agregada. Me imagino que ya lo pudieron estudiar en su teoría general del crédito, de dinero, los salarios, etcétera. Pues él veía de que más o menos como que la demanda agregada podría dejar estancada la economía en variables como desempleo involuntario, eh, había que intervenir para poder rescatar a las economías. Y pues después ya van apareciendo pues otros pensadores como Hayek, que decía no, al final la culpa no la tiene el mercado, porque este mercado pues se puede autorregular. Y pues la culpa es precisamente de esa intervención que proponía Keynes. Entonces estamos viendo cómo no tenemos una definición clara de un ciclo económico si agarramos todas las escuelas. Y pues al final, ¿cuáles son como que algunos como puntos que nosotros podemos destacar aquí? Pues empecemos con este primero, que vendría siendo la expansión crediticia artificial. Recordemos de que esto pasa cuando un banco central tiende a forzar los tipos de interés pues a niveles muy bajos. ¿Esto qué es lo que provoca? Provoca una distorsión en la productividad. Esta distorsión pues la explica Hayek con esto, su teoría que vendría siendo el triángulo hayekiano. Un triángulo hayekiano pues así como en un pequeño resumen pues hace relación entre el tiempo y de la producción de ciertas mercancías o ciertos bienes con el consumo y pues las diferentes etapas de producción que pueden tener. También podemos destacar aquello que vendrían siendo los ajustes inevitables, como les mencionábamos al principio, y pues al final esas son como que correcciones dolorosas que tienen que suceder para que nosotros podamos salir de un ciclo económico. Un ejemplo de esos pues es la crisis de 2008, y pues de último, pues está este gran debate. Este es como que el debate que más destaca esta idea de los ciclos económicos. Entonces, mientras Keynes, como les decía, defendía como que esa intervención contracíclica, le podemos llamar nosotros, aparece Hayek que defiende que el mercado se tiene que autorregular para limpiarse y sanearse de esos errores. El gran debate, pues podríamos decir que en aquel entonces lo ganó Keynes. ¿Por qué? Porque el costo humano de permitir que un mercado se autorregule, pues es demasiado alto. Es por eso de que se defiende mucho esta parte de la intervención del Estado en pos de la economía. Ahora vamos con el segundo tema, algunos aspectos históricos del papel del Estado en la economía. Entonces, yo empiezo con esta pregunta, más o menos, ¿cómo ha cambiado el papel del Estado en la economía? Este no es una respuesta fija como tal, porque recordemos de que tenemos que explorar este recorrido a través de ciertas crisis, a través de ciertas doctrinas, ciertas escuelas, las transformaciones sociales. Entonces el Estado ha estado presente ahí pues a lo largo del tiempo. Al principio podemos destacar de que en el siglo XVI, durante el mercantilismo, aquí podemos ver cómo el Estado pues al final terminó siendo pues un interventor bastante fuerte. Recordemos un poquito qué es el mercantilismo. Básicamente el mercantilismo pues se relaciona con el proteccionismo. O sea, yo como país puedo medir mi riqueza a través de cuántas piedras preciosas, en este caso el oro, pues tengo acumuladas, y pues yo lo que voy a hacer todo lo posible, voy a subvencionar mis empresas, voy a poner subsidios, le voy a poner impuestos a la competencia. ¿Por qué? Porque yo quiero proteger a toda mi empresa nacional. Entonces, básicamente aquí tenemos una balanza comercial en donde las exportaciones pesan más que las importaciones. Y pues ahí es donde podemos empezar a apreciar el papel del Estado interviniendo en la economía. Luego podríamos saltar a lo que vendría siendo el liberalismo. El liberalismo pues
Se dice que empieza más o menos luego de la última fase de la Revolución Francesa. Esta termina en el año 1799 más o menos. Y pues ya empiezan a ver, pues empiezan a destacarse las ideas de pensadores como John Locke, David Hume, está también Adam Smith. Y pues porque el liberalismo es como que bastante influyente en este sentido, porque ya empezamos a ver cómo en esas teorías del liberalismo clásico se están planteando una respuesta ante el mercantilismo agresivo que pues la gente está viviendo. Ahora ya no queremos que el Estado está interviniendo tanto, sino que queremos un Estado un poquito más limitado. Entonces aquí aparece como que el padre del liberalismo clásico que viene siendo John Locke. John Locke decía que el Estado debía intervenir únicamente en tres ámbitos: en la justicia, en la infraestructura y que también debía intervenir en lo que venía siendo justicia, infraestructura y seguridad. Esas son como que las tres únicas cosas en las que el Estado puede intervenir. Entonces él básicamente plantea con el liberalismo clásico: miren, dejen a la economía en paz. Luego, ya en el siglo XX, pues aquí podemos ver cómo, gracias a Franklin Roosevelt y pues su plan, el New Deal, pues que fue básicamente en ese periodo, pues entre guerras, nuevamente el Estado viene a hacer fuerza y a ser una figura relevante en lo que viene siendo pues el papel del Estado en la economía. Entonces, ¿qué pasaba con el New Deal? Pues nosotros ya aquí van ganando y como que las ideas de Keynes, nosotros como Estado estamos obligados a rescatar a la economía a través del estímulo de lo que venía siendo la demanda agregada. Luego ya podemos viajar más o menos a los años 80, a los años 90, los que yo que les explicaba anteriormente, como que ese gran debate del siglo. ¿Por qué? Porque ahora ya viene una respuesta un poco más formal, un poco más, a diferencia del liberalismo clásico, que era una respuesta al mercantilismo, aquí aparece Hayek a una respuesta de keynesianismo. Pero esta lucha pues es un poco más influyente porque ya viene siendo más científica, ya tiene como que un poquito más prestigio. Recordemos de que aquí lo que dominaban pues era básicamente era la batalla de las ideas y pues aquí ya podemos ver como que un poquito más de matemática, ¿verdad? Y en los años actuales el papel del Estado en la economía pues vendría siendo algo monetarista. No es tan intervencionista, pero tampoco es tan liberal. Entonces, hoy vivimos en una sociedad a la que nosotros, pues, la ya podríamos llamar como economía mixta. O sea, no somos ni uno ni otro. Y pues básicamente es como que toda la escuela de Milton Friedman, pues la que se practica mayoritariamente hoy en día. Entonces, ahorita pasemos un poquito a viendo lo que vendrían siendo las funciones económicas del Estado. Pues las funciones económicas del Estado pues se basan a través de este pequeño modelo. Este modelo pues fue desarrollado por el economista Richard Musgrave, ahí perdón si no sé pronunciar el apellido, y pues este economista pues ¿qué venía diciendo? Esa es una respuesta pues a muchas de las otras escuelas que ya hemos venido como que tocando, y él decía que el Estado debía pues tenía pues tres funciones económicas principales. Entre estas estaba la asignación, la redistribución y la estabilización. Entonces, él, en su libro La teoría general de las finanzas públicas, o también ustedes lo pueden encontrar como la teoría de la hacienda pública, es donde él pues desarrolla este modelo en donde el Estado, como función económica, pues debe cumplir estas tres que podemos ver aquí. Entonces, básicamente lo que él viene haciendo es como que, bueno, vamos a provisionar bienes públicos para que nosotros podamos corregir aquellas externalidades que a veces se nos salen de las manos y como que requieren cierta ayuda. Vamos a redistribuir los recursos como que para encontrar esos niveles de equidad. Aquí podemos empezar a conocer esos conceptos de justicia social y etcétera. Y pues si nosotros hacemos las cosas así, pues vamos a llevar con el tiempo a una estabilidad macroeconómica. Es lo que más adelante se le puede llamar como las políticas contracíclicas. Entonces, economistas posteriores y anteriores a él,
pues no estaban muy de acuerdo con él. Es por eso de que pongo este versus y aquí pues señalo a algunos economistas que estaban en contra de lo que él decía. Y pues básicamente esos son economistas austriacos. Aquí tenemos a Hayek, que ya lo hemos mencionado bastante. Aquí tenemos a Milton Friedman, Karl Menger, Elif Murray Rothbard, Bastiat, Adam Smith. Adam Smith no es austriaco, pero sus ideas pues tienen un poquito de auge, son sumamente relevantes pues para la creación de esta escuela. Está von Bauer y pues cómo no, quitemos a Ludwig von Mises. Entonces, ¿qué nos dice como que esta visión austriaca sobre las funciones económicas o limitadas que tiene que tener un Estado? Pues al final, a diferencia del liberalismo clásico, los austriacos vienen y nos dicen, bueno, el Estado únicamente tiene que garantizar como que ese marco jurídico, un marco que pues nos provea seguridad y que defienda lo que vendría siendo la propiedad privada. Esa es como que la argumentación de esta otra escuela contra las otras ideas de pues diferentes economistas. Ahora toquemos más o menos economías abiertas y economías cerradas. Pues en resumen, una economía debería de ser o no debería ser abierta. Pues esta es una discusión. Ustedes pensarán de que la respuesta obvia y lógica, pues obvio, o sea, avaramos la economía, o sea, ¿cómo no? Y sí, eso, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con abrir la economía, pero como un dato curioso, pues este ha sido un debate que ha atravesado pues muchos y muchos y muchos siglos. O sea, ha sido un buen debate desde el mercantilismo que proteccionista, como podemos ver acá. O sea, desde un mercantilismo como que lleno de protección, costos elevados, intervención, hasta la defensa moderna de lo que hoy podríamos llamar el libre comercio o lo que estamos atravesando en estos momentos que vendría siendo la globalización. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que está pasando? Desde Daniel Ricardo, ustedes tal vez lo vieron muy al inicio de su curso, pues no sé si lograron conocer un poquito algo que se llama como que la teoría de la ventaja comparativa. Entonces, básicamente esta teoría muestra cómo el libre comercio pues demuestra que hay ciertos como que lo llaman países, pero podemos llamarlo que hay ciertos sectores que tienen una mejor especialización que otros. Entonces, si cada sector o cada país se especializa en lo que realmente es mejor, pues esta práctica al final pues va a permitir de que tengamos una economía abierta y pues de que podemos generar un mayor crecimiento entre todos nosotros. Al final va a ser como que un gana-gana. ¿Por qué? Porque si yo no soy bueno vendiendo café, entonces ¿por qué sigo produciendo café si los costos de hacerlo son demasiado altos y pues no tengo como que un retorno relevante o un retorno real? Entonces, créanlo, a mí también al principio pues me costó entender por qué esto era un debate, porque la respuesta parece ser bastante obvia. O sea, yo voy a hacer aquello en lo que más me especializo, pero recordemos al final que los postulados del mercantilismo, o sea, solo yo voy a producir, solo yo tengo que producir porque yo tengo que proteger aquello que es mío. Entonces, esto sí, de abrir o cerrar la economía, pues ha sido un debate a lo largo de la historia y pues ha sido bastante estudiado por el pensamiento económico. Ahora, una economía abierta y economía cerrada al final nos puede dar como que paso a lo que vendría siendo este siguiente tema, integración económica. Entonces, ¿qué pasa con la integración económica? Al final, esto promete de que pues haya mercados más amplios y eficientes, pero también exige que nosotros tengamos que ceder un poco de lo que vendría siendo nuestra soberanía y algunos como que mecanismos de gobierno. Entonces, aquí podemos ver algunos como que beneficios y riesgos de lo que vendría siendo integración económica. Entonces, antes de llegar a eso, pues, ¿qué es integración económica? O sea, valga la redundancia, pues es como que me voy a asociar, vamos a asociarnos todos para formar como que una economía única y global y pues así empezar a producir bienes y servicios. ¿Y cuál fue como que la primera integración económica registrada en la historia? Pues fue esta unión aduanera que se llama Solferin.
Ay, pero yo no sé alemán, entonces no sé muy bien cómo se pronuncia esto, pero básicamente, pues, esa es como que la primera unión aduanera o integración económica que se registró en la historia, que básicamente que serán varios países alemanes, varios eh, esto duró pues más o menos alrededor hasta 1866. Después pues sí hubieron algunas ampliaciones, pero eso se terminó haciendo el final. Y pues una integración económica pues bastante reciente que todos conocemos es lo que viene siendo la Unión Europea. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la integración económica? Como les venía diciendo, pues esto genera economías de escala. Básicamente son aquellas economías de que sus costos son bastante chiquitos y pues de que pueden tener un crecimiento bastante rápido. Obviamente la ampliación de mercados, o sea, si todos vamos a competir en un mismo marco, pues va a ser mucho más fácil comercial y producir bienes y servicios. Sin embargo, como les venía diciendo, esto tiene algunos riesgos. En primer lugar, pues vendría siendo la pérdida de la soberanía tanto monetaria como fiscal, porque esto representa un riesgo, porque miremos algunos ejemplos que pasaron en la Unión Europea. Un caso bastante curioso de la Unión Europea es el caso de Grecia, porque ellos tuvieron una recesión muy fea hace algunos años, así podría catalogarse casi hasta de depresión. Y luego tenemos el otro extremo de uno de los tigres asiáticos que viene siendo Japón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguno de estos países se va a la crisis, al menos Grecia depende completamente de la Unión Europea. ¿Qué pasa con Japón? El que ellos sean soberanos y que tengan autonomía de por sí, de su propia moneda, puede provocar de que ellos puedan sanearse, pues como que en sus propias condiciones o en su propia moneda, algo que no pudo hacer Grecia porque dependía directa y exclusivamente del euro. Entonces ahí como que podemos ver los pros y los contras de renunciar a una soberanía monetaria y fiscal. Obviamente esto también trae pues un exceso de centralización y de regulación como viene haciendo a mí, porque yo me estoy sujetando o me estoy sometiendo pues aquí a restricciones de que ese conglomerado que conformamos esa integración económica pues decida o no hacer. ¿Sí? Ah, está bien. Sí, adelante. Disculpa, tengo una duda. Por ejemplo, para el ejemplo que mencionas de Grecia, de la recesión económica, Ujú. esto, por ejemplo, como hay bastantes países en la Unión Europea que manejan el euro, ¿verdad? Así es. Entonces, por ejemplo, si pasa una recesión económica para cierto país, le afecta a los demás también. Le afecta. Creo que estás muteado, Ay, José Pablo. listo. Ahí tenemos un pequeño problemita de internet, pero sí, respondiendo a tu pregunta, depende de qué tan influyente sea este país respecto a pues, todo lo que sucede en la economía, en este caso de la Unión Europea. En el caso de Grecia, pues a los únicos que afectó, lamentablemente, fueron a los griegos. Ahí sí que no se pasó trayendo ningún otro país debido a la poca influencia de Grecia sobre la Unión Europea. Distinto hubiera sido si esta recesión, depresión, le hubiera sucedido a Alemania, por ejemplo, por el papel que tiene Alemania en cuanto a tecnología y exportaciones hacia nuestro continente y hacia los demás. Entonces ahí sí que depende de qué tanto poder de mercado tenga un país en esta integración económica, si se pasa trayendo a los demás o no. Entonces, así en el caso puntual de Grecia, no, ellos no afectó en gran medida a la Unión Europea más que al territorio griego. Y eso sería. Entonces, ¿quién tenía otra Gracias. pregunta?
No, más bien era porque el compañero tenía levantada la mano. Ah, Por sí, eso. sí, gracias. No, ahí sí, si tienen alguna duda, pues interrumpan con todo gusto, porque no puedo ver las manitas ni el chat cuando estoy compartiendo. Entonces, por favor, interrúmpanme. Y pues si no hay otra duda, pues podemos seguir. Entonces, ahorita vamos a tocar lo que vendría siendo economía formal y economía pues, informal. Entonces, aquí pues es un poco no complejo, sino que a veces es polémico. ¿Por qué? Porque muchas dudas, o al menos la duda principal que viene surgiendo es la economía informal. Puntualmente hablando, la informal pues debería ser legal, debería ser ilegal. Es mala la economía informal, pues ¿por qué se da? ¿Cuáles son algunas causas? Y pues aquí, como hemos visto, pues entre las distintas escuelas económicas, pues casi nunca se llegan a consensos. Sin embargo, pues en el aspecto de la informalidad y la formalidad, pues por primera vez tenemos sentados en la misma mesa a los clásicos, a los marxistas y a los keynesianos. Entonces, ¿qué nos mencionan los clásicos y estas personas acerca de la informalidad? Pues que la informalidad al final viene siendo como que un retroceso o un frenado. Ellos nos plantean de que la informalidad pues es como que el efecto de, no sé, pensemos en algunas crisis, en algunas depresiones, o porque yo no quiero hacer esto, pero sí quiero hacer lo otro. Y ahora viene siendo, tenemos la postura pues de principalmente de algunos neoclásicos y los austriacos, porque ¿qué nos vienen diciendo ellos? Bueno, solo para ponernos en contexto, él es Israel Kirchner, Kirchner, su apellido es un poquito complicado de pronunciar, y aquí tenemos al economista español Miguel Ancho Bastos. Entonces, yo les recomiendo mucho en YouTube, pues están todas sus conferencias. Él es un economista pues bastante influyente de esta escuela pues antes mencionada. Y pues básicamente, ¿qué nos dicen ellos? Que al final la informalidad es como una prueba de dinamismo espontáneo que surge en el mercado. ¿Y cómo así dinamismo espontáneo del mercado? Pues vamos a poner como que algunos puntos en claro. Estos economistas del lado izquierdo de la pantalla, al final todas sus teorías y todos sus modelos mayoritariamente se desarrollan en entornos estáticos, en donde nosotros podemos aislar variables y pues no sé, vamos a decir, esto va a pasar A, B, C, D si se cumple X, Y, Z. Entonces, recordemos que al final la economía es el estudio de la acción humana. Entonces no solo somos datos, sino que, o sea, si bien nosotros somos personas que actúan y nuestras decisiones tal vez se pueden moldear a través de datos, al final estamos sujetos a la dinámica, pues, o sea, la economía es demasiado volátil, es muy dinámica y pues al final va a pasar lo que tenga que pasar, no va a pasar lo que yo quiero que pase. Entonces aquí también ya podríamos pensar nosotros, bueno, la economía informal es racional, es una respuesta irracional. Entonces, como yo les venía diciendo, desde una visión de esta escuela austriaca, pues al final la informalidad pues tiene como que una función de descubrimiento, o sea, ¿cómo así? Al final pues hay varios como que emprendimientos que van encontrando o van posicionándose en nichos de mercado y pues encuentran estas soluciones que son más prácticas ante las restricciones de que quiera que no me promueve la economía formal. O sea, no les estoy diciendo no, ya no paguen impuestos porque si no todos nos vamos a ir a la cárcel, sino que simplemente les estoy diciendo de que muchas veces la economía informal es una respuesta a ese aparato burocrático que pues me está poniendo muchas cargas tributarias, hay muchos trámites, tengo tal vez, no sé, una falta de acceso a financiamiento. Entonces, todas esas cargas que viene, pues agarran esos aparatos y tratan pues, de controlar, al final solo algunos pues van a poder sopesar todos esos costes para poder emprender y desarrollarse. Es por eso de que la economía informal no lo tenemos que ver sobre si debería ser ilegal, debería ser legal, si es algo racional o algo irracional, sino que veámoslo como una respuesta
para que otras personas pues puedan competir y entrar a esos diferentes pues nichos de mercado. Y ahora vayamos al siguiente punto, el que viene siendo dinero y banca. Como les dije, yo no quería tocar el tema pues del PIB y el PNB que está como un subtema en su programa académico, porque al final pues tiene bastante relación con el siguiente tema que está en su programa, el cual viene siendo dinero y banca. Y pues más o menos, ¿qué es un banco central? O sea, recordemos de que la escuela como que más influyente o la que más se practica hoy en día viene siendo el monetarismo de Milton Friedman. Entonces, básicamente, ¿qué es el monetarismo? Pues el monetarismo es esta escuela que apuesta por una política monetaria que controle y regule pues lo que vendría siendo la inflación. Entonces, básicamente, ¿cuál es la misión del Banco Central? Pues más o menos va en ese tono, la cual viene siendo promover la estabilidad en el nivel general de los precios. Para que tengan un poquito de historia, pues el Banco Central se creó el 1 de julio del año 1946. En ese año, pues empezó a iniciar operaciones bajo la administración del doctor Manuel Noriega. De hecho, si ustedes se meten a la página del banco, pues hay un certamen en el cual los invito a participar, ustedes que son ingenieros, los invito a participar en ese certamen que es básicamente de investigación económica, ¿verdad? Pero obviamente es multidisciplinar porque recordemos el dinamismo que ocurre en el mercado. Otro dato pues bastante curioso es de que el año pasado pues nuestra moneda cumplió 100 años de llamarse unidad monetaria, la cual viene siendo el quetzal. Por ahí van a encontrar los billetes, espero yo, en las tienditas de barrio ya cuando vayan a comprar sus chicles y demás cositas, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo interesante del tema del dinero y la banca central? Pues que al final, antes de la existencia de un banco central autónomo, pues en la mayoría de los países, con el triunfo de estas ideas como que keynesianas, ¿qué es lo que venían y hacían los bancos centrales? Bueno, vamos a solucionar las cosas a través de emisión monetaria. Entonces, a mí me gusta mucho esta frase de Keynes que dice que al final, pues a la larga todos estaremos muertos en el largo plazo, ¿verdad? No sé si le han escuchado. Y esa es una frase, un cachito, eh, a mí personalmente me asusta porque nosotros no podemos medir ni el corto ni el largo plazo. En cualquier momento nos puede llegar, en cualquier momento nos va a llegar. Entonces, nosotros tenemos que ser sumamente responsables con las decisiones que tomemos. Sí, sí. Alguien abrió su micrófono, no sé si alguien quiere decir algo. No, Yo, no, bueno, no levanté la mano, pero sí me salió una duda con respecto a esto. sí, Yo estaba escuchando acerca de que El Salvador está utilizando esto, lo de las criptomonedas. así es. En este caso, la definición que estabas indicando anteriormente sería como Sí, un mercado informal, por así un mercado decirlo. informal, ajá, Ajá, pero en este caso, así como El Salvador lo ajá. transformó en un mercado legal. No me No, recuerdo sí, ahorita. bueno, sí. Sí, no, no. Entonces, Ajá. ¿Cuál es tu duda? la pregunta es si la volatilidad de la moneda, pues si ya sabemos que es de un riesgo, ¿cómo Ujú. afectaría si en dado caso aquí en Guatemala promovieran eso? Pregunto. Mira, como al final las criptomonedas, pero específicamente el Bitcoin, pues al final hay un número como que limitado de criptomonedas. No estoy seguro si eran 21 millones, son 21.000 millones. Todavía no me recuerdo bien cuál era la cantidad, pero al menos que la cripto pues todavía no esté regulada, eso le da una ventaja sobre las demás monedas porque va a depender meramente ahí sí que de la oferta y demanda de todos nosotros los consumidores. Ahora, ¿qué tan volátil es? Pues depende. Actualmente como que llamémoslo reserva entre comillas de una cripto, pues son los dólares, pues yo quiero comprar criptos en dólares y yo te voy a vender criptos en dólares y, etcétera, ¿verdad? Entonces, si eso se hiciera aquí en Guatemala, pues aquí había que ver, depende de cómo se hace, porque hasta donde yo sé, en El Salvador no se regularizó, pero, o sea, sí se promovió
o sí se permitió una competencia libre de monedas. Entonces, este es otro tema bien interesante, con lo que lo tocaste, porque hay un libro precisamente de Hayek, de la persona que, la frase de la primaria diapositiva, que se llama la desnacionalización del dinero. Entonces, en este libro, pues él como que promueve que exista esa libre competencia entre monedas. Entonces, básicamente, su volatilidad va a depender de qué tanta mano venga el Estado y le meta la forma en la querer regular esa criptomoneda. Entonces, media vez permita que haya una libre competencia de monedas, en este caso como sucedió en El Salvador, pues va a traer bastantes beneficios porque miremos lo que pasó después. El Salvador vino y pues, vendió todo y pues ya acumuló pues bastante capital pues, en lo que vendrían siendo sus reservas. Entonces al final depende meramente de qué tanta regulación pues tenga. Obviamente al final es un riesgo porque pues ese tipo de movimientos o de monedas pues funcionan mediante especulación. O sea, eso es como que lo bastante interesante de la economía, pues es ese dinamismo que les digo, no es algo estático, porque ¿cómo puede ser posible de que de $70,000 se vaya a 120,000 solo porque Trump ganó las elecciones? ¿Y qué va a pasar el día de mañana si, no sé, le disparan o no renuncia o algo? ¿Qué va a pasar con ese valor? Entonces, al final, recordemos de que el valor de una mercancía es subjetivo, como nos plantean los austriacos. Conlleva sus riesgos, pero parte de la volatilidad que suceda o de los riesgos que puedan suceder en una determinada nación, pues va a depender mucho de si hay alguien arriba controlando eso o permitiendo pues que se pueda comercializar con eso. Entonces, no sé si más o menos me expliqué. Sí, gracias. Y bueno, entonces, continuando con este tema de dinero y banca, recordemos de que al final, pues esa es como que la columna vertebral de todo el sistema económico pues, de un país. Entonces, ¿qué pasaba muy a los inicios? Recordemos de que la historia viene del trueque, luego se va como que al patrón oro, y pues hoy entramos como que a esta era digital, pues como venían tocando, así como con el tema Bitcoin. Entonces, entender cómo se crea dinero y pues las consecuencias de cómo su mal o buena administración pues funciona, al final es una clave para comprender estos temas de inflación, los ciclos y pues la confianza. Recordemos de que al final la estabilidad macroeconómica de un país depende mucho de la credibilidad que este órgano rector pues provea a la población. Entonces es muy importante y hay que tener como que hay que estar bastante alerta pues todo lo que pasa pues con este tipo de instituciones, porque al final pues es la estabilidad de nuestro país. Si alguien abrió el micrófono. No, entonces sigamos. Y pues veamos un poco cuáles son aquellas políticas económicas pues desde el Estado. Entonces aquí traigo a colación a estos dos economistas que ya los hemos tocado, de un lado a Keynes y del otro lado a Friedman. Y pues básicamente, ¿qué podemos destacar en estos puntos de este tema? Podemos destacar lo que vendría siendo política fiscal, política monetaria y pues básicamente autonomía o no, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿qué es lo que nos planteaba Keynes? Como lo que yo les decía, el Banco Central pues no tenía una autonomía, entonces eso le daba al Estado la capacidad de endeudarse cuantas veces él quisiera. Es por eso de que nosotros pues vivimos, pues los países en todos esos tiempos vivieron pues periodos muy fuertes de inflación, esto debido a estas políticas keynesianas, las cuales dan libertad absoluta pues, al Estado de hacer lo que quisiera con la economía. Recordemos de que Estados Unidos cuando abandona el patrón oro a Bretton Woods, pues básicamente le da como que puerta libre a decirle, miren, impriman, solucionen. Obviamente, gracias a las economías de guerra que existían en aquel entonces por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el keynesianismo terminó como que defendiendo la política fiscal como un, llamémoslo, estabilizante o un estabilizador en
contra de lo que venían pues planteando al final los monetaristas o la escuela de Chicago de Milton Friedman. Ellos al final decían de que o hacían como que un énfasis en esa consistencia que tenía que haber en oferta monetaria y pues cuáles eran como que los efectos que se iban a esperar, algunas restricciones y etcétera, etcétera. Entonces, la política económica pues al final sufre problemas de tiempo, de información y politización. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero básicamente las políticas económicas, esas son como que las tres claves de que si una política económica es muy buena o una política económica pues vendría siendo muy mala. Pero antes de tocar como que estos pros y estos contras, exploremos un poquito pues qué son los agregados económicos. Entonces, ahorita ya como que aprendimos un montón de historia, cómo surge más o menos la macroeconomía o las políticas macroeconómicas, y pues ya finalicemos la presentación meramente con política macroeconómica. Entonces, agregados macroeconómicos. Al final, pues, estos agregados macroeconómicos, pues, son esas variables que nos ayudan a nosotros a darle seguimiento, a calcular las tendencias y pues hacer panoramas de la economía en general. Algunos pues vendrían siendo la inflación, el desempleo, tenemos el PIB, está la masa monetaria. Básicamente todas las variables que trata la macro son lo que nosotros le llamamos en la teoría pues agregados macroeconómicos. Entonces, como les estaba diciendo, pues claro, hay fortalezas en que nosotros pues tengamos o hagamos uso de los instrumentos que la macroeconomía nos ofrece, principalmente pues para darle seguimiento a esas cositas de que tal vez se nos salen de las manos, ¿verdad? Principalmente la inflación, que es lo que trata de controlar pues un banco central. También nos ayudan pues para estudiar esas tendencias, básicamente cómo estuvimos, cómo estamos y cómo vamos a estar. Y obviamente eso nos da como que un panorama general para tomar pues mejores decisiones. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos desde el Banco Central. Sin embargo, pues tienes algunas debilidades. La primera, como les comentaba en la diapositiva anterior, pues es esta influencia política, es la politización de estos agregados macroeconómicos. No sé si recuerdan ustedes, pero hay varias formas de medir el PIB. Y pues recordemos de que dentro de nuestra ecuación del PIB, de consumo, inversión, gasto, más la balanza comercial, que son exportaciones menos importaciones, pues si se dan cuenta, si nosotros aumentáramos cada una de esas variables, matemáticamente es correcto decir sí, estamos creciendo, pero ahí es donde hay que tener cuidado, principalmente con esa G de gasto público. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya viene la influencia política sobre estos agregados económicos por la metodología que muchos de esos agregados económicos pues tienen. Como yo les comentaba el ejemplo del PIB, el PIB uno lo puede medir desde el gasto o lo puede medir desde la inversión. Son como que las dos formas más comunes o relevantes de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un Estado empieza a gastar, 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 gastar y gastar, en consecuencia su PIB va a crecer. Entonces, ¿qué podemos concluir? Ah, sí, la economía del país está creciendo, no sé, un 10, 15, 20% a comparación del año pasado, pero está creciendo por esa G que está ahí metida ahí en medio. No estamos hablando de producción real, no estamos hablando de inversión real, o no estamos hablando como que de la capacidad de consumo real que tiene la gente. Entonces, es ahí donde la influencia política pues tiene bastante relevancia bajo la lectura e interpretación y divulgación de estos agregados económicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay una influencia negativa eh, en lo que vendrían siendo los agregados económicos, vamos a perder lo que vendría siendo tecnicismo y credibilidad. Y pues obviamente eso nosotros pues vamos a darle un mal diagnóstico a la población sobre lo que está pasando pues realmente en la economía. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado por la forma, o sea, qué datos estamos haciendo, cómo estamos midiendo esos datos y de qué manera nosotros estamos compartiendo pues esos datos. Es por eso que es sumamente importante, y eso se lo tienen que grabar, es sumamente importante que el Banco Central pues le sea respetada esa autonomía frente al papel del Estado.
si bien un banco central es el papel del Estado, es el banco del Estado, perdón, no es parte del Estado per se, es completamente, son instituciones completamente diferentes y es en la medida en la que se respete esa autonomía en la que la macroeconomía pues va a seguir siendo estable y vamos a pues tener esa estabilidad a lo largo del tiempo. O sea, Guatemala podrán decir lo que quieran de Guatemala, pero tenemos estabilidad macroeconómica. Eso tenemos que reconocérselo. ¿Por qué? Porque se ha respetado esa autonomía pues por parte del Estado. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a tocar un poquito, pues, lo que vendría siendo la inflación y el tipo de cambio. Entonces, aquí, pues, esa es una pregunta que hay ese debate entre distintas escuelas económicas. Al final, ¿la inflación es un fenómeno monetario o es un fenómeno multicausal? Un keynesiano te va a decir que es un fenómeno multicausal. Sin embargo, ya la evidencia empírica ya nos ha demostrado, y pues todo el trabajo del premio Nobel Milton Friedman, que con esta frase del término, pues ya nos ha demostrado de que la inflación es sí o sí es necesariamente un fenómeno monetario. ¿Por qué? Porque la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario en el sentido de que es y solo puede ser producida por un aumento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción. Si un país tiene hambre y nosotros, recordemos que estamos sujetos a la escasez, eso es un principio de economía, estamos sujetos a la escasez, y un país tiene hambre y nos ponemos a imprimir dinero, o sea, ¿qué van a comer? Es por eso de que la inflación es siempre y en todo caso un fenómeno monetario. Y pues ya quedan unos 10 minutitos, pues eso sería todo. Ahí sí que muchas gracias por su atención. Entonces no sé si abrimos este último espacio para un pequeño espacio de dudas o ya vamos cerrando. Espero que hayan aprendido un poquito de historia económica y de política macroeconómica y pues eso ha sido todo. Dale, José. Sí, una pregunta. Aquí en Guatemala, a tu criterio personal, ¿bajo qué filosofías están la economía guatemalteca? Refiriéndose al Banco de Guatemala, a Friedman, Friedman. Keynes. Sí, actualmente es a Friedman. O sea, actualmente nosotros practicamos lo que vendría siendo pues esta escuela de Chicago monetarismo. Por lo mismo, o sea, nuestro Banco Central es autónomo, pues tiene bastante cuidado pues en todo las decisiones que toma. Y pues no estamos como que ya no cometemos los errores que cometimos durante mucho tiempo con políticas keynesianas. Como un dato curioso, la inflación más grande registrada aquí en Guatemala fue del 60% ya hace bastantes años y pues gracias a la aplicación de estas políticas monetaristas es de que nosotros hoy podemos gozar pues de esa estabilidad macroeconómica. Gracias.
Claro, claro. Pues la verdad es que la economía influye de manera directa, ahí sí que directa en todos ustedes, especialmente ustedes que son ingenieros en sistemas. Recordemos un poquito algunos principios de economía, de los factores de producción. Nosotros tenemos la tierra, el capital, el trabajo, y hay uno nuevo que se introdujo, pues, no tan recientemente, pero se toma mucho como que en cuenta, el cual viene siendo la tecnología o a veces lo llaman innovación empresarial, y es donde entran ustedes los ingenieros en sistemas. O sea, al final lo que ustedes hacen viene siendo a formar parte de un nuevo factor de producción, pues por todo el auge que ha tenido la tecnología, pero, por ejemplo, ¿de qué nos sirve tener arquitectos? No, no es que no nos sirvan, pero me refiero a de qué nos sirven tener pues esas personas capacitadas en esas disciplinas si al final no tenemos ni idea de cómo administrar, cómo asignar y cómo aprovechar los recursos para generar crecimiento. Entonces, la economía quiera que no impactan sus vidas de manera directa, porque ustedes también están sujetos a la escasez constantemente. Están sujetos a la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, pues, de su dinero. Están sujetos a su capacidad de compra presente y futura. Entonces, ¿cómo pueden ustedes usar la economía, pues, en pos de sus habilidades como informáticos? No sé si está bien decirles informáticos, me disculpo porque no conozco la jerga. Eh, ¿Cómo aprovecharse de la economía? Pues ahí sí que los invito a desarrollar pues, su carrera en investigación económica. Ustedes que le saben a las bases de datos, a los bancos de datos, ustedes que saben pues mover información masiva gracias a sus habilidades, pues pueden contribuir al desarrollo pues de estos modelos para que al final pues podamos asesorar de mejor forma a los gobiernos y que tomen las mejores decisiones, porque como les digo, si un día, no sé, pasa un atentado el mundo explota y ya regresamos a la edad de palos y de piedras, pues tenemos que encontrar mecanismos y formas de aprovechar esos recursos para pues empezar a crecer de manera económica. Y Diego, yo tengo una duda, pero no tengo micrófono. Con el tema de El Salvador que usa el Bitcoin, ¿esto quiere decir que su economía es mejor a la de nosotros por usar eso y por el uso del dólar? Ah, eso depende. Ahí sí que no hay una respuesta correcta, porque es lo que miramos en la parte de la integración económica. El Salvador renunció a su soberanía monetaria por dolarizar el país. Porque recordemos de que El Salvador, que tiene además del turismo, pues no tiene muchas cosas que le puedan generar ese crecimiento económico. Entonces, al final, el Bitcoin sí es una muy buena herramienta como que para mejorar la capacidad de compra e inversión de las personas, pero no necesariamente quieren decir que sean mejores que nosotros. O sea, dolarizar no siempre va a ser mejor porque a veces no es políticamente viable dolarizar una nación. Por eso es que Argentina todavía no lo ha hecho. Quiere hacerlo, pero todavía no lo ha hecho. Ahora Guatemala, ¿será que es bueno dolarizar? Yo diría que no. Yo diría que no porque pues nosotros tenemos una solidez macroeconómica pues que es bastante reflejable. Ustedes lo pueden ver. Y pues ahí sí que al final va a depender mucho de pues, las condiciones de un país si será bueno dolarizar o no. Pero si nos comparamos con El Salvador, macroeconómicamente te podría decir que estamos en mejores condiciones. Y pues no sé si alguien más tiene una pregunta o ya podemos ir cerrando este espacio. Pues de mi parte les agradezco bastante su atención, su interés, espero hayan aprendido un poquito. Ahí en el chat les dejé un enlace a una biblioteca virtual por si les interesa aprender más de economía, política, de derecho, de filosofía, pues está bastante completa. Hay muchas escuelas de pensamiento y pues esperemos que nos podamos seguir viendo en algún futuro, tal vez no muy lejano, y que les deseo a todos una feliz tarde. Gracias.
Gracias a ti y nos vemos a todos.